En aquel tiempo se usaban lo que conocemos más también como odres, ¿sí? ¿Cuántos conocen lo que es un odre? Un odre. ¿Un odre? Un odre pues era prácticamente la piel de un animalito, de un cabrito, de esos animalitos ya que los mataban y que les sacaban todo, la piel la cocían bien y lo que era esta parte la dejaban como si fuera la boca del cántaro, y entonces muchos usaban estos porque eran muy fáciles de cargar, se los ponían como si fuera un animalito las dos patas así y se los traían en sus hombros. Aquí dice la palabra que traía un cántaro, pero vamos a decir que era un cántaro, y esta mujer llegó a este lugar en Samaria y traía un cántaro. Y lógicamente estamos hablando de la primera necesidad que tenía esta mujer. Esta mujer tenía necesidad de agua física, ¿ok? Todos tenemos necesidad de tomar agua, amén. Aunque algunos la saciamos con coca, con light, con... ¿Cuántos toman agua? Ahora sí todos. Bueno, que en todas las reuniones que haya, 0 cocas, ¿ok? Vamos a tomar todos agua, ¿ok? Hay quien me dice, no, porque el agua, ¿qué hace el agua? Oxida, ¿verdad? Ok. Mi madre. Mi madre le gusta mucho la coca light. Y yo creo que a muchos nos gusta la coca, pero esta mujer tenía necesidad de agua, ¿sí? Y entonces va al pozo a sacar agua. Iba a la hora del mediodía, se dice que era una mujer, pues así como lo comentan más adelante, una mujer que ya era conocida como una persona que había tenido muchos maridos. Y entonces esta mujer iba al mediodía, cuando normalmente las mujeres se supone que iban a sacar el agua en la mañana, cuando no hay sol, cuando está más tranquilo, pero esta mujer iba al mediodía porque ya las demás ya le hacían el feo, sí, ya la hacían a un lado, entonces ya no la juntaban. Esta mujer se esperaba que todas las mujeres fueran y vinieran, entonces ahora sí, ella se iba, y a la hora del mediodía, a la hora del solazo, dice la palabra que Jesús estaba cansado del camino. Wow, qué bonita frase, ¿verdad? Jesús estaba cansado del camino. Déjame aclarar, Jesús estaba cansado del camino, era un cansancio físico, no era un cansancio espiritual de ninguna manera, era un cansancio físico. Así que Jesús está mostrando literalmente que él era un hombre en toda la extensión de la palabra, entonces estaba cansado físicamente, sí. Y de aquí pues salió una canción, cansado del camino, sediento de ti, y lo comentan ya en un sentido espiritual, pero este era un cansancio físico. ¿Estamos de acuerdo? Era un cansancio físico. Y seguimos leyendo. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Estamos viendo que tanto la mujer tenía una necesidad y por eso va al pozo a sacar agua, pero Jesús también tenía una necesidad como humano. Las necesidades físicas humanas pues se sacian pues bebiendo, se sacian pues comiendo. Más adelante seguimos leyendo, y dice la mujer, el 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ya Jesús estaba esperando a que sus discípulos fueran y le trajeran de comer, pero mientras tanto en el calorón del mediodía, entonces él tiene sed, aprovecha que viene esta mujer y le dice, dame de beber agua, dame de beber. Dice el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces aquí había una situación que no nos vamos a meter mucho a ver las situaciones de problemas históricos que tenían los samaritanos con los judíos, pero así a simple vista, había un problema. Los samaritanos no podían ver a los judíos y viceversa. Los judíos no podían ver, mucho menos podían ver a los samaritanos, porque decían que los samaritanos eran una combinación de judíos con otras razas, otros pueblos. Entonces los judíos decían, somos judíos y somos puros y no nos podemos mezclar con nadie más. Pero como estos samaritanos, por causas de ¿cómo se le puede llamar?, de invasión o de conquista de otros pueblos en años pasados, fueron mezclados y llegaron otras personas de otros pueblos, entonces se tuvieron que mezclar samaritanos con otras personas. Entonces ya los judíos ya no podían ver bien a los samaritanos porque decían, estos ya no son puros, estos son una cruza de judíos con quién sabe quién, ¿ok? Entonces por eso no podían verse judíos y samaritanos. Y cuando la mujer samaritana escucha a Jesús que le está pidiendo agua, se sorprende y dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber agua que soy samaritana? Y dice, porque judíos y samaritanos no se pueden ver entre sí. Entonces había un problema
discriminación de las personas y Jesús está viendo la necesidad de las personas. Es lo mismo que Jesús hace con nosotros el día de hoy. Jesús no le importa quién soy, de dónde vengo, qué hice, qué sucedió, pero desde el momento en que me encuentro con Él, lo que a Jesús le interesa es restaurar nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque en el momento en que me encuentro con Él, a Jesús no le importa nada más. ¿Ok? Ahora, más adelante nos vamos a dar cuenta que Jesús conocía la historia y la vida de esta mujer. Y sin embargo, Jesús pudo haber tenido prejuicios para decir, oye, esta mujer 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es su marido. No, hazte para allá. Mejor me aguanto la sed y no tomo agua hasta que vengan los discípulos. Pero a esta mujer no le hablo porque es samaritana. Además, otra de las costumbres judías es que un hombre no podía hablarle a una mujer, mucho menos un maestro, como lo era Jesús, podía cruzar palabra con una mujer. Y sin embargo Jesús rompe una y otra de las reglas, a veces tontas, como en este caso, que los judíos habían puesto. Pero el propósito de Jesús es restaurar la vida de las personas, ¿ok? El propósito de Jesús contigo es que seas una persona restaurada. Entonces Jesús utiliza como una excusa, aunque también tiene una necesidad física, el hecho de tener sed. De hecho, a mí ya me dio sed, está muy lejos aquella. De tanto hablar de agua, no hay nada como H2O sana, el agua pura. Cómprenla aquí en el Potro, no se crean, todavía no está a la venta, es un producto publicitario. Ok, ¿en qué estábamos cuando el agua? Dice el versículo 10, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ok, yo les decía, Jesús está utilizando esto como una excusa para empezar a relacionarse con la mujer. Una necesidad física puede ser una muy buena excusa para que los que ya conocemos de Dios podamos acercarnos con la gente y podamos invitarlos a que vengan a conocer de Jesús. Y normalmente la mayoría de los que somos hoy cristianos nos acercamos a Jesús porque tuvimos una necesidad física, o ya sea que estábamos enfermos, o una necesidad del alma, o sea que estábamos tristes o preocupados, ansiosos. Ok, entonces muchas veces las necesidades pues lógicamente nos llevan a Dios, y eso es importante. Tú tienes que ver, si hoy estás con necesidad, como ahorita preguntaba, si tú tienes necesidades el día de hoy, esa es una muestra de que necesitas pegarte más a Dios. ¿Estamos de acuerdo? No es otra cosa más que necesitamos pegarnos más a Dios. El problema es que cuando tenemos una necesidad es cuando muchos corremos, cuando más nos apartamos de Dios, cuando queremos solucionar las cosas por nuestra propia cuenta. No es así, es todo lo contrario. ¿A dónde van? Vénganse más cerquita, acérquense más, péguense más a la fuente. Aquí es donde está la vida, aquí es donde está la papa. Acérquense más. Sí, entonces tenía esta necesidad, fue la primera excusa. Después Jesús ya empieza a meterse un poquito más en materia, y Jesús es el que le dice, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y cuando Jesús está diciéndole estas palabras, Jesús está ya metiéndose un poquito más para empezar a tratar la segunda necesidad del hombre, que es la necesidad de nuestra alma. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría a ti agua viva, agua para nuestra alma. Y esta mujer, pues lógicamente, como lo estamos leyendo en la palabra, no alcanza a entender del todo, porque así como sucedió con Nicodemo, cuando Nicodemo, un hombre estudioso de la ley del Antiguo Testamento, va con Jesús de noche y le dice a Jesús, sabemos que él viene de Dios, y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Entonces, esta mujer dice, ¿cómo un hombre puede, siendo viejo, meterse al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice, si no entiendes las cosas que te hablo yo así, aquí cerquita, en confianza, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Entonces, a veces no logramos entender del todo las cosas que Dios nos está hablando, pero Dios está metido de lleno y está enfocado de lleno en traer restauración para